proyecto pues nació hace 6 años con Barrera Producciones y la Fundación Repsol, donde los primeros 6 años hacíamos una obra de teatro con actores profesionales para un público con discapacidad. Pero yo siempre intuía que había profesionales con capacidades diferentes que querían tener esa oportunidad de poder estar en un teatro, el que sea, y poder tener el mismo trato que cualquier actor. Quiero dar las gracias al Teatro Fernán Gómez por dejarnos estrenar aquí y bueno, saludar también, por supuesto, al presidente de la Fundación Repsol, Ignacio Gea, y al señor Valle-Inclán, a todos los redactores y sobre todo a vosotros, y no me enrollo más, dejamos que los actores hagan su trabajo. ¿De acuerdo? Gracias. Dar la bienvenida a nuestro seleccionador, que no solamente tiene que estar en los campos verdes, también en los escenarios llenos de magia. Buenos días a todos. Es verdad, como decía Pérez de la Fuente, que no es mi sitio más común, el sitio ideal para estar, pero yo creo que estoy aquí porque la inductora de todo ello, Blanca Marsillac, con la actividad que le caracteriza, pues me convenció de que debía de estar aquí en este acto para apoyar algo que es una iniciativa fantástica. Para mí es muy importante que no se haya quedado este proyecto en unos talleres para un público con capacidades diferentes, sino que los profesionales, como Miriam, puedan demostrar que son capaces de defender una obra y que una persona pague por verle o por verla. Yo creo que las barreras físicas se eliminan con dinero y a veces cuando uno está haciendo un edificio nuevo no cuesta más hacer un edificio. Lo grave son las barreras que tenemos aquí, ¿no? Y estas barreras yo creo que se logran a base de cosas como esta, ¿eh? De pura sensibilización. Es decir, que hay simplemente de una manera muy natural es como nos damos cuenta que todos participamos pues, en tu compañía, en tu obra, en tu teatro, en tu empresa y cada uno aporta lo mejor que tiene. Como bien decía él, las grandes barreras están aquí. Y afortunadamente de eso ninguno de mis compañeros ni yo las tenemos, así que queremos comernos el escenario y que os guste mucho y os esperamos a todos, ¿eh? Muchísimas gracias. La Fundación WES, apoyada por Repsol, por la compañía de teatro, por todos vosotros, para precisamente potenciar eso, la investigación, la divulgación de nuestra enfermedad rara, que cada vez sea un poquito más conocida, y el apoyo a las familias, por supuesto, que no vivan solas, que con una enfermedad rara es muy duro pensar que eres un marciano, que estás solo en la vida, no. Buscar el asociacionismo y que lo puedan vivir juntos. Y de nuevo las gracias, y a partir del día 22, muchísima mierda, van a estar aquí las familias viéndoos todas y muy orgullosos de que estéis actuando para sus niños. Gracias, Nuria. Los actores son fantásticos. Está Miriam Fernández, que es una chica con un encanto increíble. Está Yera Estevez, que es una de las actrices con mayores registros que he conocido. Está Antonio Lagar, que es un hombre con una integridad increíble. Está José Luis Mestre, que es un actor soberbio, con una dedicación fabulosa. Y luego tenemos a dos cabezas de cartel que son fantásticos, que es Adam Richtewski y Silvia Martín. Lo que hay que demostrar es que la normalidad, que sea una cosa cotidiana, el que haya actores mixtos, o sea, pues, con capacidad, con incapacidad, con discapacidad, son seres humanos, son artistas y no hay que hacer ninguna distinción. Vivimos en una sociedad con muchos prejuicios y lo que intentamos es romper esas barreras y normalizar la situación.